Razones trigonométricas. Tenemos tres triángulos rectángulos. Recordemos que los triángulos rectángulos están compuestos por catetos, dos catetos y la hipotenusa. Ahora, cada triángulo rectángulo recibe su nombre por tener un ángulo recto, como el que estamos viendo en esta posición. Ahora, para cada uno de estos triángulos tenemos marcado un ángulo específico, con respecto al cual vamos a determinar quién es el cateto opuesto, quién es el cateto adyacente y quién es la hipotenusa. En este primer triángulo, la función seno sabemos que es cateto opuesto sobre hipotenusa. Por tanto, el cateto opuesto en este triángulo está determinado por A minúscula y la hipotenusa por B minúscula. Así que la razón es A sobre B. Coseno es igual al cateto adyacente entre la hipotenusa. Así que la razón en este caso es C sobre B. Y la tangente es el cateto opuesto entre el cateto adyacente. En este caso es A sobre C. Para este triángulo tenemos este ángulo sobre el cual vamos a determinar seno, coseno y tangente. Nuevamente seno, cateto opuesto sobre hipotenusa. Cateto opuesto es A y la hipotenusa es C para este triángulo. Coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa. Nuevamente vemos que el cateto adyacente es el que se encuentra al lado del ángulo y es B y la hipotenusa es C. Así que la razón queda B sobre C. Y la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Por tanto es A sobre B. Y en este último triángulo vemos que el ángulo en estudio tiene por nombre B. Así que en este caso, seno, cateto opuesto sobre hipotenusa, el cateto opuesto es B y la hipotenusa es C. Coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa. Cateto adyacente es A, la hipotenusa es C. Así que la razón es A sobre C. Y por último, tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cateto opuesto es B y cateto adyacente es A. Así que la razón es B sobre A. Es algo en lo que debes de tener mucho cuidado. El cateto opuesto y el cateto adyacente siempre están determinados con respecto al ángulo que vas a estudiar. Bien, ahora aplicaremos lo que hemos visto anteriormente. En este triángulo me piden calcular el valor del ángulo B y el valor del ángulo C. Los únicos datos que conocemos es el valor de la hipotenusa, que es 5, y el valor de este cateto, que es 2.9. Y por supuesto, el valor de este ángulo, que es 90 grados. Para calcular el ángulo B, podemos utilizar la función trigonométrica seno. Seno de B es igual a cateto opuesto, que en este caso es 2.9, entre la hipotenusa, que es igual a 5. Por tanto, seno de B es igual a 0.58. Haciendo las operaciones necesarias en tu calculadora, determinarás que el ángulo B es igual a 35.4 grados. Como recordarás, la suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo es igual a 180 grados. Y como ya sabemos que el ángulo A vale 90 grados, el ángulo B, lo acabamos de calcular, vale 35.4 grados, entonces podemos escribir esta ecuación. Ángulo A más ángulo B más ángulo C es igual a 180 grados. 90 grados más 35.4 grados más ángulo C es igual a 180 grados. Despejamos el ángulo C. Ángulo C es igual a 180 grados menos 90 grados menos 35.4 grados. Lo que me da como resultado 54.6 grados, que es lo que vale el ángulo C. Vamos ahora a este segundo triángulo. Lo que me piden calcular es el valor del ángulo C y el valor del ángulo B. Solo que ahora lo que conocemos es el valor de la hipotenusa y el valor de este cateto. Nota que aquí la diferencia es que en este lugar el valor del cateto es 2.9
Y ahora me lo están dando en esta posición. Aquí el valor es 3.5. Así que la función trigonométrica que nos ayuda a resolver el valor del ángulo B es la función coseno. Porque coseno es igual a cateto adyacente, que en este caso es 3.5, entre la hipotenusa, que es 3.78. Hacemos la división y me da un resultado de 0.925. Haciendo las operaciones necesarias en la calculadora, determinamos que el ángulo B es igual a 22.3 grados. Seguimos el mismo procedimiento. Sabemos que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es igual a 180 grados. Despejamos el valor del ángulo C y con esto encontramos que el valor del ángulo C es igual a 67.7 grados. Los valores que me dan en ese triángulo rectángulo son este ángulo A, que mide 40.2 grados, y el valor de este cateto, que es 3.84, que si lo referimos al ángulo A sería el cateto adyacente. Los valores que nos piden calcular son el valor de este cateto, en este caso A, el valor de la hipotenusa C y el valor del ángulo B. El valor de este ángulo es 90 grados, puesto que es el ángulo recto. Iniciamos con coseno de A. Coseno de A es igual a cateto adyacente entre hipotenusa. Vemos aquí entonces que el cateto adyacente es 3.84, el valor del ángulo A es 40.2 grados y el valor de la hipotenusa es el que vamos a encontrar. Por tanto, tenemos coseno de 40.2 grados es igual a 3.84 entre C. C está dividiendo, puede pasar del otro lado multiplicando. Calculemos primeramente el valor del coseno de 40.2 grados, que es igual a 0.7637. Ahora tenemos a C multiplicando a 0.7637. Este pasa dividiendo y nos queda que el valor de C es igual a 3.84 entre 0.7637. Por tanto, el valor de la hipotenusa es igual a 5.02 grados. El valor del ángulo B lo podemos sacar con la suma aritmética de los ángulos. Recordemos que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es igual a 180 grados. Ya sabemos que el ángulo A vale 40.2, el ángulo B vale 90 grados y tendremos entonces que el ángulo B es igual a 180 grados menos 90 grados menos 40.2 grados. Nos da como resultado que el ángulo B es 49.8 grados. Calculemos ahora el valor de A. El valor de A podemos obtenerlo utilizando el teorema de Pitágoras. Pero en este caso vemos que el valor faltante es un cateto. Por tanto nos queda que A es igual a la raíz de C cuadrada menos B cuadrada. C lo acabamos de calcular, tiene un valor de 5.02, que lo elevamos al cuadrado, menos 3.84, que también lo elevamos al cuadrado. Haciendo las operaciones pertinentes, vemos entonces que el valor de A es igual a 3.23. Y con esto completamos este triángulo rectángulo. Determinemos ahora los valores faltantes en este triángulo rectángulo. Vemos que como datos nos dan el valor de la hipotenusa y nos dan el valor del ángulo B con 50 grados. Lo que tenemos que encontrar es el valor de este cateto, el valor de A, el valor de este otro cateto, el valor de B y el valor del ángulo A. Así que iniciamos utilizando la razón trigonométrica de coseno. Coseno de B es igual a cateto adyacente entre hipotenusa. Este es el ángulo B, por tanto el cateto adyacente es A, que se encuentra a un lado de él. Y la hipotenusa es esta, el valor de 5. Por tanto, sustituimos y coseno de 50 grados es igual a A entre 5. Determinando el valor de coseno de 50 grados nos da 0.6427. Despejamos. 5 está dividiendo, pasa del otro lado multiplicando.
Y nos queda 0.6427 por 5 es igual a 3.21, lo cual es el valor de este cateto. Nuevamente aplicamos la suma de los ángulos interiores de un triángulo es igual a 180 grados para determinar el valor del ángulo A. El ángulo A es igual a 180 grados menos 90 grados menos 50 grados. El ángulo A nos da 40 grados. Determinemos ahora el valor de este cateto, B, utilizando el teorema de Pitágoras. Recordemos que el teorema de Pitágoras dice que la suma del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Pero en este caso tenemos que calcular este cateto, así que despejando esa fórmula, ese teorema, nos queda que B es igual a la raíz de C cuadrada menos A cuadrada. B es igual a la raíz de 5 al cuadrado, que es el valor de la hipotenusa, menos 3.21 al cuadrado, que es el valor que acabamos de calcular de A, y haciendo las operaciones nos queda que B es igual a 3.83. A diferencia de los otros ejercicios, aquí no nos están dando un triángulo rectángulo al cual tengamos que obtener datos o tengamos que obtener valores. Sin embargo, tenemos aquí un enunciado. ¿Cuántos litros de pintura vinílica necesita una persona para cubrir una barda que proyecta una sombra de 7.5 metros? Aquí está la pared. Esta es la barda. Vista de lado nos quedaría de esta manera. Está proyectando una sombra de 7.5 metros. Cuando los rayos del sol forman un ángulo delta de 25 grados. Esto representa los rayos del sol. Aquí está el ángulo de 25 grados. Respecto a la horizontal, en este caso, el suelo. La longitud de la barda es de 20 metros, es decir, desde este punto hasta este punto, la barda tiene una longitud de 20 metros. Y el rendimiento de esta pintura es de 3 metros cuadrados por litro. Para pintar esta barda, queremos saber cuánta pintura vamos a gastar. Pero lo único que conocemos de esta barda es su longitud. Lo que nos falta obtener es su altura. Lo trasladamos a esta posición, viéndolo de lado esta barda, y nos queda entonces un triángulo rectángulo. Aquí tenemos el ángulo de 25 grados, aquí tenemos la sombra, que tiene una longitud de 7.5 metros, y en este caso nos faltaría conocer la altura. La función trigonométrica que relaciona a ambos catetos es tangente. Tangente de delta, que vale 25 grados, es igual a cateto opuesto entre cateto adyacente. Cateto opuesto es este valor, x, entre cateto adyacente, que es 7.5 metros. Sustituimos y nos queda que tangente de 25 grados es igual a x entre 7.5. Tangente de 25 grados es igual a 0.4663. Despejando, 7.5 está dividiendo, pasa del otro lado multiplicando, y entonces obtenemos que la altura de la barda es de 3.5 metros. Ahora, calculamos el área de la barda. Multiplicando los 20 metros que tiene de longitud por los 3.5 metros que tiene de altura, sabemos entonces que el área de la barda es de 70 metros cuadrados. Dividiendo los 70 metros cuadrados entre los 3 metros cuadrados que rinde la pintura por litro, entonces sabremos que se necesitan por lo menos 23.33 litros de pintura. Un albañil necesita construir una rampa para subir material al primer piso de un edificio. En este caso, esta es la rampa. ¿Ok? Para subir material al primer piso de un edificio que está en construcción. El piso está a una altura de 3.20 metros, que lo estamos representando de esta manera.
y la rampa por donde subirá el material forma un ángulo de 20 grados con la horizontal, para que no se le dificulte subir el material. ¿Cuál debe ser la longitud de la rampa? En este caso me están pidiendo calcular cuánto debe medir esta rampa. Conocemos la altura, conocemos este ángulo, sabemos que es un triángulo rectángulo, entonces podemos aplicar las razones trigonométricas. Y la función que utilizaremos en este caso será seno de alfa. Alfa es 20 grados. ¿Y por qué seno? Porque seno de alfa es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa. Y lo que tenemos aquí en nuestro dibujo, sabemos que 3.20 metros es el cateto opuesto. Y que lo que queremos calcular es la hipotenusa. Por tanto, hacemos la sustitución y tenemos seno de 20 grados es igual a cateto opuesto, que vale 3.20, entre la hipotenusa, que es el valor a calcular, al cual llamaremos x. X se está dividiendo, pasa del otro lado multiplicando. Seno de 20 queda multiplicando y pasa de este lado dividiendo. Seno de 20 grados es igual a 0.3420. Por tanto, dividiendo 3.20 entre 0.3420, me queda que la longitud de la rampa debe ser de 9.35 metros. En este último ejercicio, el enunciado dice: en una cancha de básquet, la distancia horizontal que hay entre la línea de tiro libre y el centro de la canasta es de 4.05 metros. Es la línea horizontal que podemos trazar desde la línea de tiro libre hasta justamente el punto que se encuentra al centro de la canasta, ¿sí? Es la distancia de 4.05 metros. Cuando un jugador de 2.05 metros se para justo detrás de la línea de tiro libre, que es la altura de este jugador, la distancia en línea recta desde sus ojos hasta el centro de la canasta, es decir, esta distancia que se está representando con la línea amarilla, es de 4.21 metros. La pregunta que nos hace en este problema es: ¿cuál es el ángulo de elevación de la vista de este jugador al centro de la canasta? Es decir, si él mira fijamente, estará mirando con respecto a esta línea azul. Pero si lo hace mirando a la canasta, entonces debe de tener un ángulo de elevación, el cual está representado con este ángulo alfa. Para esto entonces podemos trazar este triángulo rectángulo, el cual esta distancia que llamaremos cateto adyacente, puesto que el ángulo en estudio es este y se encuentra al lado, es de 4.05 metros. Y el valor de la hipotenusa es de 4.21 metros. Por tanto, utilizaremos la función trigonométrica de coseno. Coseno de alfa es igual a cateto adyacente entre hipotenusa. Coseno de alfa es igual a 4.05 metros, que es el valor del cateto adyacente, entre la hipotenusa, que tiene un valor de 4.21 metros. Haciendo la división, tenemos que 4.05 entre 4.21 me da un resultado de 0.9619. Haciendo las operaciones, me da que el ángulo de alfa es 15.86 grados. Es decir, el ángulo de elevación desde la vista del jugador hasta el centro de la canasta es de 15.86 grados.